Vamos a ver. Operaciones básicas. Bien, les comentaba en las sesiones anteriores que es bien importante el uso de la simbología en lo que son las operaciones aritméticas y en las operaciones algebraicas. Generalmente tenemos símbolos que me indican una suma, me indican una diferencia de los números, ¿sí? Me indica una multiplicación, me indica una división, ¿sí? Pero ahora vamos a ver también los ordenadores, como son los paréntesis, los corchetes y las llaves. ¿Ok? Entonces ya habíamos realizado algunas operaciones básicas y sencillas y decíamos que los números se pueden clasificar, ¿sí?, en números naturales, o los números reales se dividen en números naturales, números racionales, números irracionales. ¿Ok? Compañeritos, sí les voy a pedir que desactiven el micrófono para que no se distorsione el audio para los demás compañeritos, de favor. ¿Sale? Gracias, chicos y chicas. Y entonces es importante que nosotros utilicemos adecuadamente tanto los ordenadores como los símbolos de la operación, ¿sí? En la calculadora, generalmente, cuando hace una potencia o eleva un exponente, hace una multiplicación y hace una división, ese es el orden en que realiza las operaciones, ¿sí? Primero eleva a una potencia, luego multiplica o divide y al último suma o resta. Y entonces generalmente, esto no lo vayan a copiar, ahorita lo vamos a ver, ¿sale? O lo vamos a desglosar. Si nosotros tenemos 20 entre 5 menos 3 y lo colocamos directamente en la calculadora, ¿sí? La calculadora lo primero que hace es hacer la división, ¿sí? Hace la división de 20 entre 5, ¿sí? 20 entre 5 les va a dar 4 y luego le resta el menos 3 y por eso la calculadora les va a dar 1, ¿sale? Entonces por eso es importante el uso de los paréntesis en la calculadora. ¿Por qué? Porque entonces yo le voy a indicar a la calculadora que al realizar la operación primero haga la resta, ¿sale? Y luego haga la división. Y entonces aquí vamos a tener 20 sobre 2 y eso va a ser igual a 10, ¿sí? Entonces, por eso les comento que cuando estamos trabajando nosotros con la calculadora, no es malo utilizar la calculadora, es una herramienta de trabajo para el ingeniero. Lo que tenemos de tener cuidado es en esta parte, ¿verdad? Si yo no le coloco los paréntesis y lo dejo de esta forma y le coloco 20 entre 5 menos 3, lo que va a hacer la calculadora es primero hacerme la división, ¿sí? Me hace la división del 20 entre el 5, me va a dar 4 y automáticamente le va a restar el 3 y les va a dar 1 en el resultado. Muchas veces estamos haciendo operaciones o estamos metiendo funciones y me dicen, oigan, es que no me da el mismo resultado que los compañeros. Es porque cuando estoy utilizando la calculadora no le estoy dando la orden correcta, ¿sale? Entonces sí es importante que si van a hacer este tipo de operaciones en la calculadora se acostumbren a utilizar los paréntesis, ¿ok? Y entonces al colocar el paréntesis yo ya le indico a la calculadora que primero tiene que hacer la operación de la resta y una vez que se hace la resta puede hacer la división, ¿ok? Entonces estos detallitos son muy comunes que se cometan cuando estamos utilizando la calculadora. Entonces nada más para que lo vayamos checando la importancia de los paréntesis en las operaciones, ¿ok?
Bien, ya habíamos visto algunas operaciones sencillas. Voy a hacer nada más un ejercicio por aquellos compañeros que la clase pasada no lograron entrar, ¿sí? O andaban un poquito perdidos. Y ahorita me voy a ir a las fracciones, que básicamente son las que nos interesan. Bien, vamos a ver, tenemos menos 3, tenemos un corchete, un menos 5, abrimos un paréntesis, menos 4 más 2, ¿sí? Menos 3 por 4 más 1. Vamos a cerrar el corchete entre 2 y luego le voy a poner aquí más 3. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar números pequeños para que sea un poquito rápido el ejercicio y la operación. Lo que me interesa nada más es entender o comprender el orden de las operaciones. Si se dan cuenta, aquí tenemos un entre y aquí tengo un 2 y luego acá tengo un más 3. Como no tiene paréntesis, ¿sí? No puedo hacer esta suma. Primero tengo que hacer toda esta operación, hacer la división y luego realizar la suma. Esa es la importancia de colocar, ¿sí? En este caso los corchetes o los paréntesis. Y entonces, de acuerdo a esto, me está diciendo la operación que es menos 3 está multiplicando todo lo de adentro. No lo puedo multiplicar por el 5. Entonces lo vamos a dejar igual, solamente se baja. Este 5 igual lo bajamos. Ok, aquí está multiplicando. Como no hay símbolo intermedio, automáticamente sé que es una multiplicación. Al realizar esta operación interna, tengo un menos 4 y tengo un más 2. Es una suma de un número negativo y un número positivo. Y entonces aquí me va a quedar menos 2. Siempre dejamos el signo del número mayor y sacamos la diferencia. ¿Ok? Tengo que dejar el paréntesis porque me está indicando una multiplicación. Menos, ¿sí? Acá hacemos lo mismo, bajamos el 3 y va multiplicado por 5. ¿Ok? Entre 2 más 3. ¿Sí? Entonces, recordando que como aquí tenemos una división, no puedo sumar el 3. ¿Ok? Me va a quedar menos 3, corchete. Aquí ya puedo realizar la operación. Menos por menos me va a dar más. Si quieren colocarlo, no hay problema. Y eso me va a dar 10. Menos 3 por 5. Eso me va a dar 15. ¿Ok? Entre 2 más 3. Bajamos nuevamente el 3. Puedo realizar esta operación sin problema alguno. Me va a quedar 10 menos 15. Tengo dos números, ¿sí? Diferentes. Entonces al hacer la suma, ¿sí? Tengo que un número positivo y un número negativo. ¿Ok? Sacamos la diferencia, que es 5, y dejo el signo negativo. Entre 2 más 3. Menos por menos me va a dar más. 3 por 5 me va a dar 15 entre 2. 15 entre 2 más el 3. ¿Ok? Cambio nada más la estructura. Esta parte va a ser dividida entre el 2. ¿Sí? Más el 3. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tenían, ¿sí? Toda esta operación estaba dividida entre 2. Si se las hubieran puesto de esta forma, entre 2 es correcto, es exactamente lo mismo. ¿Sale? Entre 2 y luego hay que sumarle el 3. Bien, para hacer esa operación, ¿sí? Generalmente lo que hacemos o lo que nos decían,
este es un entero y ponle un 1 abajo. Eso es correcto, ¿verdad? Pero eso me hace buscar el mínimo común denominador para poder resolver la suma. Lo más sencillo y rápido, multiplican 3 por 2, les va a quedar 6 medios. 6 medios es el 3 y copian el 15 medios. ¿Ok? Entonces repito lo que hice, multipliqué este 3 por este 2, 3 por 2 me da 6, entre 2 me da el 3, entonces no me afecta, lo único que hice fue pasar el entero a una fracción. ¿Vale? Eso es muy útil cuando tenemos, ¿sí?, la raíz cuadrada y por ley de los radicales hay que pasarlo a fracciones. Si tenemos el mismo denominador, nada más lo recorro, ¿sí? Ya vieron la ventaja, y voy a sumar, ¿sí?, los números de la parte de arriba, que es 15 más el 6 me va a dar 21. Lo único que podemos hacer es revisar si esta operación se puede simplificar o la dejamos de esta forma. ¿Sale? Se puede simplificar, se reduce y si no, hasta ahí. Generalmente, chicos, en ingeniería no se recomienda hacer la división. Si yo hago la división me puede dar un número irracional, ¿sí? Si ustedes dividen 21, en ese caso no hay problema, ¿verdad? Me va a dar 21 entre 2, me va a dar el 10.5. Es un número racional, ¿sí? Pero si yo utilizo este 10.5 para otro proceso, para otras operaciones, ¿sí?, cuando voy simplificando, voy utilizando este valor, ¿qué va a ocurrir? Probablemente me empiezan a salir más decimales y mi número racional se convierte en número irracional, ¿sí?, donde los decimales son muchos y empiezan a variar. Cuando sucede eso, ¿sí?, en el cálculo, más bien al término, en el resultado, voy a tener un error de cálculo, ¿sí? Y para eso existen los errores de redondeo. Pero para no tener ese tipo de errores de redondeo, mejor lo voy a dejar en fracción, ¿sale? Entonces, lo más recomendable es que en ingeniería se manejen las fracciones como resultados, porque probablemente ese resultado lo puedo utilizar para otra operación. ¿Ok, chicos? Bien, entonces vamos a seguir trabajando, vamos a hacer otros ejercicios, pero sí me gustaría, ¿sí?, trabajar con las fracciones, que es donde principalmente tenemos el problema. Dime, compañerito Adrián. Una duda, maestro, si quisiera yo comprobar que el resultado es correcto. En este caso, como no tengo variables, pues tenemos que checar la operación del procedimiento aritmético, ¿sí?, otra vez detalladamente, ¿sale? Porque como si no tengo una variable, si yo tuviera una variable, por ejemplo una ecuación, un sistema de ecuaciones, pues básicamente lo puedo graficar, ¿sí? Pero en este caso, como solamente es aritmética, ¿sí?, sería un poquito más complicado tener una variable que me explique si el resultado es correcto o es incorrecto, ¿sale? Entonces aquí la única forma que quedaría sería revisar, ¿sí?, las operaciones aritméticas nuevamente y verificar que realmente todo el procedimiento está correcto, ¿sí? Ok, de acuerdo. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? De nada. O, como dice el compañero, si tienen la calculadora o tienen el Excel, coloquen la función, ¿sí? Utilicen los paréntesis en la calculadora, ¿sí? Entonces, si meten la operación en la calculadora, aquí tendría que ir un paréntesis, aquí tendría que ir otro paréntesis, aquí va el símbolo de por, aquí abren paréntesis y aquí cierran paréntesis, menos el 3, aquí va un símbolo de por, abren paréntesis, cierran paréntesis, cierran paréntesis, cierran paréntesis, entre el 2 y luego le ponen más 3, ¿sí? Si lo quieren comprobar en la calculadora, esta sería la forma en que tendrían que hacer la operación, ¿vale? Entonces, si quieren, les doy unos minutitos para que lo intenten, ¿sí? Y les debe dar 21 medios en fracción. La calculadora también tiene la opción
de dar el resultado en fracción o dar el resultado en decimal. ¿Sale? Y cambiar de decimal a fracción. Calculadora que nos recomiende. Hay una Casio O una aplicación de teléfono que nos pueda proporcionar. Pueden descargar cualquier calculadora científica en el celular, ¿sale? No hay ningún problema. Hay una Casio, nada más déjenme checar cuál es el modelo y si quieren se las publico y vamos revisando el uso de esa calculadora para algunas funciones, ¿sale? Aprovechando ahorita que me pregunta el compañero de la calculadora, déjenme checar con el maestro Arcadio, que la compañerita, no sé si alguien lo conozca, creo que ya tomó clases con el profesor Arcadio, de los que están tomando otra vez la materia, o de los que vienen de tradicional, ¿sí? Él luego programa, su academia programa cursos para el uso de la calculadora. No sé si lo sigan programando ahorita que estamos en línea, pero cuando son presenciales las clases, les programan un curso especializado para el uso de la calculadora. Déjenme platicarlo con él para ver de qué manera se les puede apoyar y cuál es la calculadora que ellos recomiendan para el uso de las ingenierías. ¿Sale, chicos? Y entonces así resolvemos varios problemas. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer otro ejercicio. Si ya lo colocaron en la calculadora, ¿sí? Generalmente, si ustedes tienen su calculadora, tiene los paréntesis y tiene las flechitas estas de aquí arriba, que es para poderse desplazar. También la calculadora se puede programar en un lenguaje MAT para que pueda hacer las operaciones en fracciones, ¿sí? Luego, si quieren con calmita, vamos revisando todas esas aplicaciones sin problema alguno. ¿Sale? Y de todas formas, pues déjenme checar para ver de qué manera se les puede apoyar en el curso del uso de la calculadora, porque sí es muy útil para cuatrimestres superiores. Bien, entonces checamos. Hemos aplicado también las leyes de los signos, ¿sí? Independientemente de que no los hemos revisado, pero básicamente es algo que conocemos desde la secundaria, pero de todas formas se los voy a colocar aquí nuevamente. En división y en multiplicación, cuando hablamos de signos iguales, ¿sí? El resultado de los signos iguales es positivo y el resultado de los signos diferentes es negativo, ¿sale? En el caso de multiplicaciones y divisiones. ¿Ok? Esto es para el producto o para la división. ¿Sí? Y cuando hablamos de una suma aritmética o de una operación de números positivos y números negativos, bueno, ahí lo más recomendable es, ¿sí? Se les llama sumas de números positivos y números negativos. Y ya nada más checamos cuál es el signo del número mayor para poder trabajar. ¿Sale, chicos? Muy bien. Vamos a trabajar un poquito de fracciones, que es donde se nos complica generalmente resolver luego, ¿sí? O convertir una fracción a un número, ¿sí? Entero o viceversa, el número entero a fracción. Ok, vamos a ver. La calculadora lo hace en forma automática, ¿verdad? Vamos a checar si tenemos un tercio, ¿sí? Ahorita hacemos operaciones sencillas. Dice el compañero, ¿cómo lo puedo comprobar? Bueno, si quieren hacerlo en la calculadora, no hay ningún problema. Y ahorita lo demostramos de forma analítica, que es la que nos interesa. Ok, voy a empezar con operaciones sencillas y vamos a ir subiendo el nivel para que no haya ningún problema. Iniciamos con sumas, nos vamos con operaciones con números negativos, multiplicaciones y divisiones. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar que tenemos un tercio más 4/5. Bien. ¿Sí? Una forma sencilla, a la parte de arriba la conocemos como numerador
y a la parte de abajo la conocemos como denominador. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que el 1 es un numerador y el 3 es un denominador, cuando tenemos diferentes denominadores para encontrar el común o el mínimo común múltiplo, una forma sencilla es haciendo el producto, ¿verdad? 3 por 5, 15. Y les decía, multiplicamos cruzado. Ahorita vemos por qué. 1 por 5 me va a quedar el 5, más 3 por 4 me va a quedar el 20. ¿Ok? Bien. Vamos a checar, ¿sí?, que 3 por 5 es 15. 15 entre 3 es 5. Por 1, 5. ¿Sí? Básicamente así es como luego nos las enseñan en la secundaria. 15 entre 5 a 3 por 4, 20. Y entonces ya nada más el resultado vamos a sumar, ¿sí? 25 sobre 15. ¿Ok? Se puede simplificar. No tiene mitad, ¿sí? Tiene tercia, el de abajo tiene tercia, pero el de arriba no tiene tercia. No tienen cuarta, pero tienen quinta, ¿verdad? ¿A qué se refiere que tienen quinta? Divido todo entre 5. Al dividir 25 entre 5 me queda 5 y al dividir 15 entre 5 me queda 3. 25 quinceavos es igual a 5 tercios. Solamente simplifiqué la función. ¿Sale? Bien. Ok, dígame, compañero Jesús. Tengo una duda. Bueno, es 15 entre 5 es 3. 3 por 4 es 12, ¿no, profe? ¿En dónde? Ah, perdón, aquí. 1, 5, 3 por 4. Ah, sí, cierto, perdón. Ando 3 por 4, 12. Híjoles, voy a tener que regresar a la secundaria, a la primaria por las multiplicaciones. ¿Sí? Gracias, compañero. Bien, entonces tenemos 5 más 12, 17 quinceavos. Ok, entonces ya no se puede simplificar, ¿verdad? Lo hacemos así. Qué bueno que se dio cuenta y me dijo. Ok, perdón, ¿alguien tenía más levantado la mano? ¿Era la misma duda? Sí, era la misma, profesor. Okay. Sí, era eso. Gracias, chicos. ¿Sí? Perdón, andaba yo. Todavía vengo medio dormido, creo. Ok, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento de cuando tenemos diferente denominador. Ok, entonces, vamos a hacer ahora cuando tenemos un entero, que básicamente ya lo hemos trabajado. Le voy a cambiar el signo nada más. Vamos a ver menos 4 tercios más vamos a manejar un número entero, vamos a hacer que sea diferente, 5. Bien, chicos, les comentaba en el ejercicio anterior, ¿qué pasa cuando tengo un número, ¿sí?, entero? Generalmente nos dicen, colócale un 1 abajo, y es exactamente lo mismo. Ahorita lo vamos a demostrar, ¿vale? Entonces, si le coloco un número abajo, un 1 abajo, es 3 por 1, serían 3. Y ya vimos que multiplico cruzado, ¿verdad? 4 por 1, 4, y le voy a poner su signo de menos. Luego es más, ahora sí, 3 por 5 son 15. ¿Ok? Tenemos una operación de un número negativo con un número positivo. Y entonces aquí me va a quedar 11. ¿Sí? Sacamos la diferencia y dejo el signo del número mayor, que es positivo, entre 3. ¿Ok? Entonces, fíjense, esa es la forma común que nos decían, puedes hacer tú la operación colocándole un 1 abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a estar utilizando las fracciones? Ahí en el cálculo diferencial me conviene tener estabilidad con las fracciones y decir 3 por 5 son 15 tercios, ¿sale? 15 entre 3 es el 5, ¿ok?
¿sí? Entonces no me afecta y lo resolvemos directo, ¿sí? Es el mismo denominador, se recorre, este es menos 4 y este es más 15 y me da el 11 tercios. ¿Ok, chicos? Entonces revisamos cualquiera de los dos procedimientos que ustedes quieran utilizar. Es muy útil, siempre les recomiendo, pues vamos por lo más sencillo, lo más fácil, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que pasa muchas veces en el álgebra? ¿Sí? O en el cálculo. Cuando ustedes tienen, esto lo vamos a ver más adelante, en la siguiente sesión, por ejemplo, tienen a y tienen como raíz cuadrada, ¿sí? Se le conoce como leyes de los radicales. Esto generalmente lo voy a pasar como a la 1/2, ¿sí? Y entonces, esta raíz, por leyes de los radicales, la pasé a la 1/2. Y luego en el cálculo me dice que le tengo que restar 1, ¿sí? Y se complican, porque hacen a la 1/2 menos 1. Pero están de acuerdo que 1, perdón, este es positivo, menos 1, 2 entre 2 es 1. Y entonces ya nada más voy a colocar menos 1/2, ¿sí? Y hacemos la operación de forma directa, ¿sí? Ya cuando veamos leyes de los radicales, pues básicamente ya vamos a ver cómo sumar las potencias y va a ser mucho más sencillo. Pero ya sabemos hacer las operaciones de fracciones, que por eso las estamos revisando ahorita al inicio, ¿sale? Entonces son esas aplicaciones que muchas veces parecen ser muy sencillas y dicen, oigan, ¿por qué me está enseñando quebrados el maestro si yo ya sé quebrados? ¿Vale? Bien, entonces esa es la importancia o sus aplicaciones. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, vamos a ir aumentando, ¿sí?, la operación. Vamos a ver, 1/4, vamos a ponerle paréntesis, 2/3, vamos a agregar multiplicación, 1/2 menos 3/5, cerramos paréntesis, cerramos el corchete, más, ¿sí?, 1 entero, que sea 6. ¿Ok? Y entonces fíjense, ya sabemos que el paréntesis y el corchete me va a dar la orden o el orden de cómo realizar la operación. Y entonces, ¿sí?, este 1/4 no podemos hacer nada, lo vamos a bajar, ¿sí? Aquí tenemos una multiplicación, pero no puedo hacer nada porque antes tengo que hacer la operación interna. Ok, tenemos diferente denominador. 2 por 5 son 10. Multiplicamos cruzado, 1 por 5 menos 2 por 3, 6. Ok, más el 6 de afuera, ¿sí? Y entonces me queda 1/4 por 2/3. Tenemos aquí la simplificación, me va a quedar menos, este es positivo y este es negativo, menos 1 sobre 10. El signo menos lo pueden colocar al 1, se lo pueden colocar aquí a la mitad de la fracción, es exactamente lo mismo, no hay problema. ¿Ok? Fíjense, tenemos una multiplicación de quebrados. ¿Cómo se hace la multiplicación de quebrados? Numerador por numerador y denominador por denominador. Y entonces me va a quedar 1/4, ¿sí?, por menos, más por menos, menos. 2 por 1, 2. 3 por 10, 30. ¿Ok? Más el 6. Tengo otra operación producto de fracciones. Hacemos lo mismo. Vamos a poner aquí una separación, ¿sí? Más por menos,
menos, ¿sale? 1 por 2, me va a quedar 2 en la parte de arriba, 4 por 30, son 120, ¿ok? Más el 6. Ok, puedo simplificar el 120, ¿verdad? Si lo simplifico me va a quedar 1 sobre 60. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Saqué mitad en la parte de arriba y saqué mitad en la parte de abajo. ¿Ok? Más el 6. ¿Ok? Y entonces puedo hacer esa multiplicación para rápido de 6 por 60 y me va a dar 360. 6 por 60 y me va a quedar 300, vamos a hacerlo por separado, ¿sí? 1 sobre 60 menos 360 entre 60, ¿ok? ¿Sí? Chequenlo, 360 más 360 entre el 60 les va a dar el 6. Entonces ahí no tenemos ningún problema. ¿Ok? Gracias, compañero. Ahí está. Menos 1 más 360 y tenemos el mismo denominador. Nada más lo vamos a recorrer y me va a quedar en la parte de abajo 60. Arriba tenemos menos 1 y más 360 me va a quedar 359. ¿Ok? Y entonces ya nada más checamos si no tienen mitad, pero probablemente